Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Hoy es un día súper especial, sobre todo porque tenemos un tema que es bastante álgido, digamos. Si bien se calcula más o menos 2 millones de personas con adicciones, son las que se pueden llegar a verificar, digamos, que están en algún tipo de tratamiento. Pero la verdad es que hay muchísimas más porque en este tema, en el tema de las adicciones, no es solamente las adicciones a las cosas duras, como podrían ser las drogas ilegales, sino que también tenemos las adicciones a las cosas cotidianas como de venta libre, como el alcohol, el tabaco y los psicofármacos que aún nos dan muchísimo a los que hemos tenido algún tipo de patología. Estamos, creo que el 80% de los argentinos medicados en mayor o menor medida con algún psicofármaco. Entonces, digamos que las estadísticas se amplían muchísimo. Si dijéramos que todos los que tomamos algún tipo de medicina de este tipo podemos caer en adicción, sí, bueno, el 80% podríamos. Y les cuento que la estadística pura y dura dice que el 20% de la población tiene tendencia a algún tipo de adicción. Así que si tienen 10 amigos, ya saben, hay 2 que pueden caer en la adicción en cualquier momento. Ese es nuestro gran tema del día y yo les voy a hacer un cuentito. A mí me encantan los cuentitos, ¿no? Pero esto para que se entienda de qué va el tema. Y vamos a tratar esto como con una parábola. Imaginen que el cerebro es un celular, un móvil, y tiene una batería que se carga con cosas que lo hacen sentir bien. Cada vez que conectamos el cargador, nuestro cerebro se activan cosas lindas y nos hace sentir plenos. O podría ser un plato de comida, reírte con amigos, que también te hace bien y que te gusta. Todas las cosas que nos gustan y nos hace bien activan en el cerebro un sistema de recompensa. Ese sistema de recompensa libera una sustancia que ya la hemos hablado un montón de veces, que se llama dopamina, ¿sí? El tema de la dopamina es que la dopamina es una notificación, como un mensaje que te entra en el cerebro y que te dice, esto está buenísimo, dale más, repetilo, repetilo. En la vida ancestral, digamos, esto servía para que si comíamos una fruta que era saludable o encontrábamos un lugar en donde había agua limpia o alimentos fáciles de obtener, entonces el cerebro decía, wow, vamos a volver acá. Bueno, lo sigue haciendo el cerebro. El tema es que ahora pensamos en las adicciones como si fuera una aplicación que te está consumiendo más batería de la habitual del celular. Entonces, cuando consumimos alguna droga que juega en exceso, es como que nos está consumiendo más batería de lo normal. Es como cuando tenemos un virus en el celular que nos hace tener las aplicaciones abiertas todo el tiempo. Entonces, cuando bebemos alcohol o cuando usamos mucho las redes sociales de manera compulsiva, cuando tenemos que salir a correr porque no aguantamos más el nerviosismo, o cuando necesidad de fumar, o de algún otro tipo de consumo excesivo, el sistema de recompensa que tenemos en el cerebro se recarga, se sobrecarga. Libera tanta dopamina que el cerebro dice, wow, esto es maravilloso, acá tengo que volver siempre.
y nos genera una necesidad de volver. El tema es que con el tiempo el cerebro se acostumbra a un nivel alto de dopamina, entonces cada vez requiere más y más y más. Entonces nos pasa con la comida, el que está acostumbrado a comer dulces, come uno y no puede parar, y come dos, y come tres, y come tres. Y el azúcar es tan adictivo como podría ser la cocaína, digamos, y hace el mismo efecto en el cerebro. Entonces, lo mismo nos pasa con cualquier otro insumo tóxico, digamos, que nos eleva la dopamina. Es como si la batería del celular se gasta más rápido y necesitas cargarlo constantemente. Además, las cosas que antes te hacían feliz, como estar con amigos, caminar por el parque, hacer deportes saludables, eso ya no te da la misma dosis de dopamina en el cerebro. Entonces ya te empezás a apartar de esos circuitos y volvés a lo que te genera esa expulsión de neurotransmisores en la cabeza que te hacen sentir bien. Lo peor es que si intentás dejar la adicción, el cerebro protesta. Si el cerebro dice, no, yo quiero eso que me hacía sentir tan bien, por favor, dame más. Entonces, es como cuando el celular te empieza a avisar que la batería está baja y te produce ansiedad. O sea, vos ves y, uy, se me está acabando la batería, ¿viste? Y te agarra como una crisis de ansiedad. Bueno, esta ansiedad, en el caso de las adicciones, se llama síndrome de abstinencia. Es más o menos lo mismo, pero es lo que te impide dejar el hábito. La buena noticia, siempre tenemos una buena noticia en Equilibrio 360, es que el cerebro es flexible. Entonces, con el tiempo, con apoyo, estrategias, terapias, ejercicios, actividades que te hagan sentir bien, podemos lograr esos niveles de dopamina que necesita tu cerebro y ir cambiando la conexión del objeto del deseo para que tu app, que te consumía tanta energía, deje de hacerlo. Así que este es el tema del día y le vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos y compañeros de Panamá que están ahí en puerta para salir, y vamos a ver qué es lo que nos tienen para decir. Vamos a ello. ¡Ay, Diego! ¿Cómo está el doctor Diego Valera? Bueno, sabía que había gente del otro lado, pero era como una sesión de espiritismo, no sabía a quién me iba a encontrar. Bueno, bienvenido Diego, y bienvenido Onyx, y bienvenida a Itza, porque tienen 3 puntos clave que decir, increíbles. Y hoy nuestra estrella es Diego, pero creo que vamos a emparejar, porque por lo que estuvimos hablando en la reunión del equipo, vamos a emparejar porque todos los temas son importantes. Déjenme pasar un avisito respecto a la gente para que pueda empezar a llamar y conectarse con nuestro WhatsApp. Si lo necesitan pueden mandar un mensaje, y también se pueden conectar en YouTube para mandarnos sus consultas online. Si entran en YouTube, Dic Salta, estamos en vivo y podemos responder sus inquietudes. Vamos a agradecer también a las empresas que nos acompañan, que es Oliva Casa de Carteras, que es una empresa que hace 20 años que hace carteras de tipo sustentable, sostenible, con comercio justo, y sigue las reglas de ODS 2030, o sea, ahorro de energía, buena calidad de vida de los trabajadores. Y además a terapio.com, que es la plataforma para la que yo trabajo,
en donde atendemos a 14 países y bueno, ustedes pueden entrar y elegir desde el país que estén al terapeuta preferido. Si entran en Argentina, obviamente espero que estar dentro de su lista de elegidos. Ahora sí, chicos, sí, ríanse, vieron, sigo buscando trabajo con todo lo que tengo para hacer. No, está bien. Me paso Excelente, mi propio excelente. chivo, ¿no? Bueno, empecemos. El tema de Diego, yo creo que va a dar bastante para que después debatamos, así que vamos a empezar con Diego, por favor. Que exponga, él tiene... Contanos vos, Diego, mejor tu experiencia, porque hace muchos años que estás trabajando con el tema de adicciones y has ayudado a muchísima gente, por lo cual estás ahí. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, el tema que nos compete el día de hoy es un tema, como dijiste vos, Liva, antes, que tiene una prevalencia muy alta en la sociedad mundial, en algunos países más que en otros, de acuerdo a la región, de acuerdo al país, también hay adicciones a diferentes. Yo me voy a centrar un poquito en lo que tiene que ver con la parte médica, en adicción a sustancias. Bien vos lo dijiste, que hay adicción a diferentes cosas, no solamente a las sustancias, pero yo quisiera un poquito centrarme un poquito en eso, lo que tiene que ver con las sustancias nocivas para el cuerpo, como el alcohol, como las drogas, pero bueno, no dejemos de lado que, como por ejemplo la OMS la define a la adicción como una enfermedad física y psicoemocional, es muy importante, física y psicoemocional, que se caracteriza por una dependencia o una necesidad hacia una sustancia, hacia una actividad, y también se empezó a hablar un poquito de la relación también, que puede haber adicción a las relaciones. Eso es, justamente te iba a cortar por ese tema. Nosotros hace un par de semanas o una semana, cuando hablábamos de relaciones tóxicas, hablamos un poquito de eso, de que en las relaciones tóxicas se genera una adicción a ese cóctel, pero además de las relaciones, el tema del deporte, que curiosamente uno dice, el deporte es saludable, pero hay gente que no puede estar un día sin ir a correr o sin hacer algún deporte extremo, porque también ahí vamos con el tema de los neurotransmisores. Antes, hace unos años atrás, se hablaba de que las adicciones eran una elección y no había tratamiento porque no era una enfermedad. Gracias a las neurociencias y a todas las pruebas que tenemos con resonancias nucleares magnéticas, en donde se ve el cerebro y las partes afectadas, ahora es considerada una enfermedad. Entonces, por lo tanto, ahí está el doctor, para que nos diga cómo se trata esto y qué podemos hacer. Eso es importante cuando las organizaciones que se dedican a la salud a nivel mundial, que son las que nos bajan línea a los que trabajamos en salud en todo el mundo, a una afección la caracterizan como una enfermedad, eso es lo que nos permite después poder abordarlo desde el lado médico, desde la psicoterapia, desde la arteterapia, bueno, desde todo lo que se puede hacer, porque se considera ya que es una enfermedad. O sea, el adicto se lo considera un enfermo. Y bien vos dijiste lo de los neurotransmisores, la enfermedad es, si bien la elección de consumir, vamos a hablar de droga, ¿no? De consumir una droga, sea alcohol, sea cigarrillo, sea marihuana, sea drogas más duras, es una elección personal e inmediata. Después, con el tiempo, eso se va volviendo una adicción, o sea, el tiempo en el que una persona va estando generándose los efectos de esa droga, los efectos de esa sustancia, lo que sea, va haciendo que se modifiquen las expresiones de neurotransmisores en el cerebro. Nuestras neuronas se comunican por medio de neurotransmisores, es el vehículo que hace que se comuniquen una con otra y formar una red. Eso después se transmite en todo el cuerpo, se transmiten las emociones, y se genera una conducta. Entonces, lo que se comprobó, gracias a las neurociencias, gracias, por ejemplo, a una resonancia con difusión, que permite darnos cuenta de dónde es que actúa cada sustancia en particular. Y eso es lo que le permite, por ejemplo, a los psiquiatras poder elegir un psicofármaco para tratar la adicción. Lamentablemente, también hay adicciones a psicofármacos, no dejemos de hablar de eso, ¿no? Hay un montón de gente que tiene adicción a los psicofármacos también. Así que, en verdad, el tema es un tema enorme, es un tema complejo y abarcativo e integrativo. Me parece que está bueno que seamos profesionales de diferentes áreas acá tratando el tema,
Y yo me quería centrar un poco más en lo científico, porque puede aburrir esto un poco. Aparte, esto se puede leer en Wikipedia, no sé, en Google, se puede leer. No es tan Bueno, difícil. pero lo podemos hablar de nuestras experiencias personales Sí, y no, vos yo lo que tenés quisiera, vasta más que nada, experiencia en eso, además del conocimiento científico. sí, yo lo que quisiera más que nada es abordar lo que tiene que ver con la parte, permitime que me meta en tu ámbito, Oliva, pero en la No, parte por favor. psicoemocional de la medicina. Me parece que eso es lo más importante. O sea, ¿por qué una persona elige consumir una sustancia? Porque una persona elige entrar en un lugar que sabe de antemano que es un lugar oscuro. Eso lo sabemos todos. Todo el que consume una sustancia sabe. A ver, empecemos por lo más chiquito. El que fuma cigarrillo, el que consume tabaco, sabe que eso le hace mal. Todos lo sabemos a eso. El que toma alcohol sabe que el alcohol es nocivo para la salud, así sea una pequeña, así de chiquitito. Esa historia, ¿no? De tomar un vaso de vino tinto porque eso es bueno para para las arterias coronarias. Bueno, sí, está comprobado que sí, por los taninos, bueno, eso está comprobado científicamente, pero es peligroso, ¿no? Me parece que es un poco peligroso eso de hablarlo así, porque en verdad nosotros no sabemos si la otra persona, por ejemplo, el paciente, para los médicos, puede tener control sobre esa copita de vino. O sea, hay gente que sí puede comprarse un vino entero, tomar una copita y acostarse a dormir tranquilo. Pero hay gente que no, que lo supera, que la situación esa lo supera. Y en verdad, lo que tenemos que analizar es cómo llegó ahí. ¿Por qué es que llegó ahí? Y ahí se integran un poquito todos los temas que estábamos viendo las clases pasadas, iba a decir. No te estoy Sí, estudiando sí, más. bueno, son un poco clases. Lo que estábamos viendo en los programas pasados, por ejemplo, el programa pasado con el tema de la ansiedad. La ansiedad es un camino complicado, la ansiedad es un camino que lo puede llevar a una persona a querer consumir. ¿Para qué, por ejemplo? El alcohol, por ejemplo, es un depresor. Todos sabemos que es un depresor del sistema nervioso central. Sabemos que el alcohol actúa como depresor, que el cannabis actúa como depresor. Y una persona que está muy nerviosa, que está muy sobrepasada por el trabajo, es muy común eso. Personas hasta de negocios, porque esto es de todos los ámbitos sociales, ¿no? Sí. Obviamente cada ámbito social consumirá una diferente sustancia si son adictos. Pero es muy común esto de pasar todo el día en la oficina, pasar todo el día en el hospital, pasar todo el día en el consultorio, llegar con la cabeza abrumada y decir, bueno, llegué a la casa, me abro un vino. Llegué a la casa, sí. O bueno, la gente se sale a la puerta. Bueno, acá en Argentina no se puede fumar. No me acuerdo si en Panamá se podía fumar dentro de los edificios públicos. Creo que no, ¿no? No, ya no se puede. Pero acá, bueno, hace unos años cuando la gente se volvía loca, o sea, mis compañeros de trabajo, inclusive era bajar 5 pisos para ir a la vereda a fumar un cigarrillito porque de tabaco común, digamos, pero que eran 20 o 30 cigarros por día, porque eran, o sea, el estrés hacía que llegabas a la oficina y encendías la compu y junto con eso prendías el cigarrillo. O sea, y me parece que es importante, yo quería hablar de eso, del círculo de la ansiedad. sí. Es importante que se sepa esto, que la gente, que la audiencia sepa, que así uno pueda sentir una gratificación inmediata, por ejemplo, tomando alcohol, uno siente, me relajé, tomo alcohol, estoy relajado. Esa a la larga termina llevándonos a un circuito que nos genera más ansiedad todavía, mucha más ansiedad. Primero, ansiedad misma por lo que tiene que ver con, bueno, por ejemplo, para el trabajador que dice, bueno, a las 8 llego a mi casa y me tomo ese vinito y me quedo tranquilo. Eso lo hace un día, 2 días, 3 días. El cuarto día, el quinto mes, se hacen las 6 de la tarde y empiezo a mirar el reloj. Uy, Dios mío, me faltan 2 horas para llegar a mi casa y tomarme ese vasito de vino. Ahí ya está complicado. Una persona tendría que reconocer a una persona cuando entra en ese lugar que ya tiene un consumo problemático de alcohol. Esa es como la instancia anterior, ¿no? ¿Saben por qué hablo del alcohol? Hablo del alcohol más que nada, si todos conocemos los efectos de las drogas, la cocaína, otras drogas más duras, la pasta base, pero hablo del alcohol porque lamentablemente, y esto lo digo, a mí me gusta tomar vino, me gusta el vino, en una época estuve asociado a un club internacional de vino porque quería probar todos los... Me parece que es rico, pero hay que reconocer... Sí, Nos reímos porque en realidad, a ver, voy a hacer la aclaración para que la gente no crea que estamos menospreciando el tema. Claro. Antes de esta charla, con el equipo, por otra vía, estuvimos hablando justamente del tema de los vinos. Acá en Salta, le cuento a la gente de Panamá y de Centroamérica que nos ve, tenemos la bendición de los suelos y que tenemos uno de los mejores vinos de altura. De hecho, salió el vino Malbec de Salta, ganó todos los premios mundiales el año pasado. Entonces, es un tema clave para la industria de la provincia
Pero además nos juntamos, los argentinos somos muy de juntarnos y de juntarnos y bueno, un asadito y un vino es la clásica. Pero como vos decías, el asadito y el vino se puede convertir en el vino del lunes, el vino del martes, el del miércoles y no ves la hora de que llegue la hora de llegar a casa para una buena copita de vino. Si me esperas un momentito, le voy a dar la mano a mis amiguitos que están ahí, se están riendo porque estuvimos hablando de vino justamente. A Onyx y a Ixa, que están en el estudio de Panamá, y los veo así como muy serios escuchando. Estamos aprendiendo. Digan hola, por lo menos, para que sepan que... Hola. ¿Y qué hola. No, estamos escuchando, o sea, estamos dando pie. Yo creo que sí, este programa está dando discusión, pero yo creo que lo que Diego trae es, digamos, el pie científico de cómo es la adicción, ¿no? Pero sí, si queremos romper un poquito mi pregunta, no, lo que conocemos y de pronto estamos, hay muchas cosas que se dicen y no necesariamente son ciertas. Dicen que el adicto es adicto a lo que sea, que nunca sale de la adicción, sino que cambia de elemento, de algo dañino a algo menos dañino. Pues. O sea, yo tengo amistades que dicen, mira, es que yo bebía demasiado y entonces yo dejé de beber, pero seguía con ansiedad, entonces ahora juego billar todos los días. O sea, tengo que ponerme algo que hacer para satisfacer esa necesidad. Entonces no sé si realmente es un tema psicológico, llamémoslo, o realmente hoy ya es una enfermedad, pero ya es parte que la enfermedad se mantiene, que es una enfermedad que no es curable. Pues. Yo creo que es el desde dónde. Por ejemplo, yo que he estado más en temas de ceremonias, de los mal llamados psicodélicos y demás influencia, siempre se habla el desde dónde. Es el desde dónde yo uso una medicina, el desde dónde yo uso y el por qué lo hago. Y eso te lleva a, exacto, al cuánto tiempo lo uso, por qué lo uso, qué es lo que quiero obtener. Entonces, y va muy ligado también a lo que yo quiero, no escapar, pero a lo que no soy suficientemente... Tengo las herramientas para manejar. Exacto, pueden ser las herramientas para manejar o para hacerme responsable de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo, de lo que no quiero aceptar, de lo que la vida me he construido y por ahí no me hace feliz. Entonces, ahí vienen los escapismos. Yo, por ejemplo, he tenido muchas experiencias con posiblemente meditando, que de repente llegó un momento en que yo me estoy muy estresada, voy a meditar. Claro, me relajaba, pero era una forma de escapar y no enfrentar qué era exactamente lo que me estaba causando el estrés. Siente que en algún momento fue una adicción, o sea. Exacto, y luego vas viendo los patrones y luego fue una medicina que utilizamos mucho en ceremonias que se llama rapé, que es una medicina en polvo que se introduce en la nariz, no se confundan, es a base de tabaco y plantas, raíces de planta. ¿Qué hace el mismo efecto de la meditación? Te bajaba el nivel de estrés, te bajaba la ansiedad y tú quedabas en un estado más tranquilo. Pero te puede ayudar en un momento. Pero cuando yo empecé a darme cuenta de que cada vez que iba a meditar, lo usaba en la mañana y en la noche, y dice, voy a meditar, y estaba ansiosa para ir a meditar, ahí me di cuenta, espérate, ¿desde dónde estoy usando la medicina? ¿Es una medicina ahora mismo de una planta sagrada o es una muletilla que estoy utilizando para no enfrentar una situación que me molesta? Entonces ahí es donde dices, tengo que parar. Y me pasó con los ejercicios, yo adicta a la adrenalina, a la endorfina que produce el hacer ejercicio. O sea, y lo he vivido en cosas que son lo más inocuas, porque mayor trascendencia no ha tenido, pero al final son adicciones. Es el desde dónde lo hago. Por eso, la pregunta es, y esa es mi, ¿verdad? Desde el punto de vista no científico y desconocedor, esos cuentos que haces, ¿no saltarías de uno a otro? Claro que sí. O sea, es mi pregunta, volvemos, y es para crear la discusión. Es Entonces, así, Diego, estamos cubriendo un hueco, como dice la psicología, hay un lugar vacío que estamos llenando con
o hay una predisposición con genética algo. de unos contra otros. Es todo para vos la pregunta. Yo tengo siempre una máxima que la aprendí hace poco tiempo. Yo les conté que bueno, soy médico formado en la medicina occidental en Argentina, y me di cuenta después con los años, creo que el primer programa del ciclo, yo me dirigía a otros médicos, les decía, les comunico lamentablemente que quisiera que sepan, como me di cuenta yo, que todo lo que aprendimos en la universidad y nos recibimos como médicos es así de chiquito comparado con lo que es el ser humano en realidad. Entonces, yo a partir de ahí empecé a adoptar el lema de que toda enfermedad es de causa emocional. Absolutamente toda. Para mí, absolutamente toda enfermedad, toda. Un cálculo en la vesícula, un cálculo renal, un hígado graso, vamos a la parte pulmonar, una neumonía, un asma, lo que sea, absolutamente toda enfermedad para mí es de causa emocional. Entonces, para mí, absolutamente toda enfermedad debe tratarse con un equipo multidisciplinario, y es esencial la pata de la psicología. Es esencial, más que esencial. Me parece que por ahí viene la mano. Es verdad lo que dice Onyx, porque bueno, al fin y al cabo esa es la teoría que nos enseñaron a nosotros. Hay factores genéticos, que los factores genéticos se comprobó que están relacionados prácticamente, casi exclusivamente para el alcoholismo, ¿saben? Factores genéticos, hay factores genéticos que pueden hacer que uno tenga más tendencia a ser alcohólico, pero solamente se descubrieron genes relacionados con el alcoholismo, no con otro tipo de adicciones. Y a su vez, bueno, es muy importante lo ambiental. O sea, es muy común, por ejemplo, familias de padre alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico, a pesar de que uno la pasa mal, a veces no, uno pasa mal con las situaciones que generan en su casa, pero bueno, lamentablemente es una conducta que se aprende en forma ambiental. Después también tiene mucho que ver lo social también, es recontra abarcativo. Es verdad lo que dice Onyx, se clasifica así, pero yo prefiero resumir todo eso en que el problema de la adicción no es un problema en sí, sino que es una consecuencia de algo emocional. Es una consecuencia de un pasado mal elaborado, porque al fin y al cabo cuando uno consume una sustancia, ¿qué es lo que trata de hacer? Como yo les decía antes, por ejemplo, llegar del trabajo, llegar estresado, llegar ansioso, llegar enojado. Uno lo que tiene que hacer, lo más sano que puede hacer uno, es procesar las emociones. Hay que aprender a procesar las emociones. Estoy enojado, alguien en el trabajo me hizo enojar. Bueno, fíjate cómo vas a procesar eso vos. O sea, llegando a la casa y tomándose una botella entera de vino, y bueno, uno lo que está haciendo es despersonalizar, está tratando de no estar en uno mismo. Y no hay nada más importante y nada más lindo en la vida que ser uno mismo y que estar dentro de uno mismo. Eso se logra con la meditación, mucho. Sí. Eso se logra mucho con la meditación. Son vías de escape, en verdad, creo que dijeron esa palabra, creo que lo dijo Aixa. Yo tengo la plena certeza de que es eso, porque yo trabajé con el tema de adicciones, trabajé con pacientes, tenía un consultorio de medicina integrativa en la ciudad de Salta, y llegaban muchas personas de mi ámbito. Yo soy músico aparte, entonces llegaron muchas personas de mi ámbito, que bueno, lamentablemente uno sabe que en el mundo de la música está muy al alcance de la mano, lo que tiene que ver con las drogas está muy al alcance de la mano. Arranquemos por el alcohol, arranquemos por eso. Yo siempre decía, yo siempre digo, lo bueno de ser músico es que es el único trabajo en el que se puede tomar mientras uno trabaja. Ahí te voy a sumar a los artistas visuales, porque en la escuela, desde la escuela de arte, nuestro profesor, uno de los profesores de escultura, que no lo voy a mandar al frente, por supuesto, él daba la clase con su vaso de vino en la escuela superior, ¿no? Y decía que era para desinhibirse y que nos daba las mejores clases. Y de verdad, yo creo que fue nuestro mejor profesor de escultura, pero no por el vino, sino por su conocimiento. Pero igual te pinta un vino. Cuando te pones a pintar o a esculpir o algo de eso, yo tengo pacientes que dicen, sí, yo me pongo a hacer tal cosa, y para inspirarme, para escribir, por ejemplo. Para escribir me tomo algo, ¿no? No siempre vino, algunos toman cosas un poquito más fuertes. Pero bueno, eso... El problema para mí es si escribes todos los días, ¿no? Escribes todos los días, mañana, tarde y noche. Es que ese es el tema. Llega un momento en que cuando paras y cuando comienzas, cuando es un día, cuando es simplemente porque voy a escribir hoy. Pero, por ejemplo, es decir, cuando voy a escribir y lo hago una vez al mes o cuando se me antoja, y me sirvo una copa de vino, por decir algo, yo lo veo más como un ritual.
Sí. como un proceso mental que te estás metiendo, estás haciendo. Ahora, si tu trabajo es escribir, y todos los días tienes que escribir algo en la mañana, algo en el mediodía, algo en la noche, y no lo puedes hacer si no consumes el vino, el ron. Si no tienes tu ritual armado, que vamos a decir No, que, ya que no la se vuelve copa un de vino ritual, viene ya siendo no se vuelve un ritual. ritual, ya se vuelve una necesidad. Exacto. Y ahí entras en el vicio. Sí, es una Entonces, línea muy delgada. Y decía Diego, ¿verdad? Cuando tienes papá alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico. A ver, ¿Son todos patrones? los latinos hemos tenido abuelos y familiares que son con el alcohol, ¿no? Sí. Eso no es secreto de nadie. En mi familia, mis abuelos tuvieron épocas de alcohólico. O sea, sin embargo, por lo menos a uno de ellos, yo vi cómo lo cambió totalmente. A otro le costó más. Claro. Pero, por ejemplo, de ese abuelo, mi tío sí tuvo problemas y lamentablemente falleció por problemas de alcohol y otros. Pero, sin embargo, del lado de mi abuelo que no tuvo, ¿verdad? Que no pudo controlarlo tanto, no supo cómo salir de esa enfermedad, mi papá no tiene ese problema. Es más, yo creo que mi papá y yo nos fuimos a la otra esquina. Claro, eso es lo que... Un tipo de rechazo, esa es la ¿no? otra cosa que suele pasar, que cuando la mamá o el papá o en la casa los chicos ven que los padres o pelean mucho o beben o fuman mucho. Simplemente en sí, no te gusta cómo se maneja. El hijo toma la postura contraria y está lo más alejado de eso. Pero Exacto. bueno, Y esas en lo son personal las yo puedo decir que excepciones. si vamos a una actividad, bueno, me conocen, Sí. me puedo dar un par de tragos, me puedo tomar algo, pero yo nunca le encontré como el... Sí, o sea, yo me como, acuerdo. como esos amigos de que vamos, Yo. hoy es viernes, ¿Cómo era vamos yo? a ver el juego de fútbol y trajimos 3 cajas de cerveza y somos 3. Sí. Entendí por qué tanto, pero bueno, también yo creo que hay constructos culturales, sociales, que la gente se deja llevar, y si tú para colmo no tienes las herramientas, pues te pueden llevar a una adicción. Hablamos, o sea, el alcohol es como el más común y porque es la droga Más sociable, mejor vista. legal, Legalmente, ¿no? sí. O sea, a ver, un cigarrillo del mundo hoy no puede llegar a la oficina y con un cigarrillo y no debería ser beber alcohol, pero si tú no metes una botella de agua o lo que sea, nadie se va a dar cuenta. O sea, que alguien con un vicio o con una adicción exagerada pudiera hacerlo. Incluso si es un viernes y te dicen, no, me serví aquí el mediodía una cervecita, ¿verdad? Nadie te va a decir nada, lo ven normal. Exacto. Si saliste a almorzar y te tomaste una cerveza o una copa de vino en el almuerzo, es viernes, está bien, ¿no? ¿verdad? O sea, Si todos los viernes tienen que tomar. Claro, lo que pasa es que ahí donde va mi tema del desde dónde, ¿no? O sea, al final todo puede ser bueno y malo, depende de los extremos donde te pares. Y lo otro es, el viernes, de pronto tú lo convertiste en un ritual el viernes. La pregunta es, te das 2 y no quedaste borracho Exacto. o borracha, o cuando arrancas No puedes parar. no puedes parar. Esa es Por la ejemplo, siguiente. volvemos a lo que me contaba mi abuelo, que salió de la adicción, él no bebía de lunes a domingo, o sea, pero un domingo no paraba. No puede Hasta que parar. él mismo se dio cuenta y dijo, Sí, o sea, no está bueno esto. Claro. Tampoco es que yo voy a ahogar las penas aquí porque el lunes arranca igual. exacto. Y entonces cambió y no era como se diera su cervecita, su traguito de Navidad, pero ya no tenía esa necesidad de... Entonces sí, yo sí creo que aunque hay gente que, pues de una manera de salir de la adicción, digamos, negativa, para llamarlo de alguna manera, llámese alcohol, llámese droga, tratan de buscar una adicción positiva, entiéndase deportes, entiéndase otras cosas, pues es como compensativo, pero no deja de es que tiene que trabajar una herramienta que no está teniendo. Yo creo que al final no es que él decide, y te lo digo desde mi experiencia, porque yo nunca fui consciente de, o sea, en el momento en que sentía que estaba utilizando alguna herramienta, ya sea la meditación, los ejercicios o este rapé que utilizaban, que se usa mucho en ceremonia, fue en el rapé que me di cuenta que justamente que espérate, ¿qué estás haciendo? ¿Cuándo lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Entonces, ahí fue donde dije, espera,
no era consciente de que cambiaba una cosa por la otra, simplemente buscaba escapar de lo que me dolía y no podía manejar emocionalmente, aturdiéndome. Entonces, claro, no lo hacía por el alcohol, porque obviamente si bebía alcohol, al día siguiente no podía hacer ejercicio, porque físicamente mi cuerpo no daba. Entonces, quería mantener mi estándar de actividad de ejercicio y de hacer mis asanas de yoga, mis prácticas de yoga. Entonces era la meditación o era algo que me ayudara a no sentir lo que me molestaba, el dolor que estaba sintiendo, por lo que estaba atravesando. Entonces, al final no era tan consciente, no es que uno hace como que voy a hacer esto para olvidarme de esto. Yo creo que es simplemente algo así como estás aturdido, estás buscando cómo escapar, hasta cuando te enfrentas contigo mismo y dices aguanta, y eres consciente y dices no puedes seguir escapando de ti. Yo he visto en la mitad de los dos casos, el que no se da cuenta, o el que no se da cuenta, sino que es que va saltando de adicción. Ajá. Y he tenido otros que me han dicho, loco, ya yo no quiero beber más. Claro. Y yo sé que tengo un vicio, así que a mí me encanta, whatever, el béisbol. Ahora me juego el béisbol como un loco, porque me doy cuenta que eso me da, o sea, me calma. Te calma, claro. Me calma, o me pone en el estado que yo estoy buscando y siento que es menos. Sí. Claro, te vuelves loco, te vuelves competitivo y pues, te va a hacer todo daño, ¿no? Porque eres un... Da igual, no, todo empieza a hacer otras cosas. Pero no sé qué dice la psicóloga. Bueno, volvemos al tema del hueco, ¿no? De ese vacío que queremos llenar, que nos exige el cerebro de la recompensa, quiere hacernos sentir bien y de alguna forma pide algo, pide un caramelo, en el caso de la gente que es adicta al azúcar, pide harinas refinadas, pide cigarro, pide alcohol, pide droga y bueno, o sea, cannabis. Lo que necesita el cerebro es estar bien, sentirse energizado y sentirse feliz. Entonces ese hueco, que yo siempre digo, somos todos como seres Gruyère, ¿no? Todos tenemos huequitos. Sí. Algunos tenemos más huecos más grandes y otros huecos más chiquitos, pero esos huequitos los queremos llenar con algo. Y bueno, desde la psicología se habla mucho de este vacío que nos llenan las adicciones. No sé, Diego, no sé si te había quedado algo pendiente de las preguntas que hicimos porque nos fuimos, o sea, como siempre, empezamos por caminos tangenciales, pero ¿cómo podemos llegar a detectar a un familiar, por ejemplo, que empieza a ya no poder controlar su adicción? Deciros si tenés los puntos clave, que yo creo que es importante para cualquier mamá, cualquier papá, cualquier hermano, que para detectar es el inicio de una adicción. Bueno, lo más objetivable de todo es el cambio de personalidad. A ver, lo más objetivable de todo es ver a una persona, por ejemplo, como decía Oni, que hablaba de un familiar, una persona que no puede parar de tomar alcohol, que empieza a tomar alcohol y no puede parar, una persona que empieza a fumar y no puede dejar de fumar. Ahora, lo que tiene que ver con las drogas de abuso, las drogas más duras, las no bien socialmente vistas, hablamos de la cocaína, por ejemplo, que es nuestro gran mal acá en Argentina, cocaína y pasta base. Yo creo que nadie en su casa se va a poner a drogarse delante de su familia, de su padre, de su madre. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a buscar conductas de escapismo. Empiezan a ocultarse, a empezar a cambiar los horarios de vida. Por ejemplo, prefieren estar más despiertos de noche. En su casa los padres pueden ver que empiezan a tener otras amistades, por ejemplo, los amigos de la infancia, esos amigos buenos, los empiezan a rechazar, luego empiezan a juntarse con gente nueva, gente sospechosa, como quien dice, empezar a mirar los movimientos en la casa, de un auto que pare en la puerta y salga, una moto que pare en la puerta y se vaya. Después esto también, el cambio de humor, todo lo que tiene que ver con las adicciones, la persona cambia completamente, como les decía antes, bueno, es ese vinito que hace que uno llega del trabajo se relaje y diga ahora sí puedo dormir en paz, ese vinito de que se hace un día, 2 días, 3 días, después termina generando un estado de ansiedad tremendo y termina generando una mala adaptación también, porque al fin y al cabo el cerebro no está preparado para recibir eso. Nosotros somos perfectos desde que nacemos. Me gustaría que esté nuestro compañero Siri acá, el que habla de que hoy se está disculpando acá lo tengo en el chat y se está disculpando por no haber podido llegar. Voy a suplir. Y le manda un abrazo y además me mandó un mensaje para que les dé, pero ya voy a ver en qué momento lo pongo porque él tenía lo suyo para decir con respecto a eso. Bueno, yo voy a suplirlo en su frase, voy a hacer un poquito de... Dale.
nosotros nacemos como seres perfectos. El ser humano nace como ser perfecto, o sea, cada uno en nuestro ser tenemos la perfección entera. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estudié medicina, empecé a estudiar, siempre quería ser médico, pero cuando empecé a estudiar y empecé a ver las pequeñeces, las células, las fisiopatologías, cómo funcionaba todo, decía, no podía creer, digo, bueno, no se puede negar que hay un creador, que hay una fuerza superior, esto no se puede hacer así nomás, esto no existe plan, no existe ninguna persona que pueda planificar algo así. Si no, los robots no estarían dominando ya. Y ustedes vieron los videos de robots que caminan y se caen solos, ¿no? Ya vamos a tocar ese tema, ya lo tenemos planificado. Sí. Que no es tan fácil de crear algo así tan perfecto. Somos una máquina perfecta nosotros, estamos perfectamente preparados para adaptarnos a las cosas buenas, pero para adaptarnos a las cosas malas sí no estamos tan preparados. Por ejemplo, ¿saben por qué me centro mucho en el alcohol? Por el hecho de que es la droga socialmente aceptada. Hay lamentablemente hasta publicidades relacionadas con el alcohol. ¿Ustedes se acuerdan? Somos de la misma edad, más o menos todos. Bueno, seguro que son más jóvenes la gente de Panamá que yo. Perdón, gracias. No digo nada Tema que mejor no hablemos, no toquemos. Pero bueno, ustedes recuerdan. Pongan el nacimiento aquí. No. Ustedes recuerdan las publicidades de cigarrillo, Sí. en la que veía un vaquero fumando y fumaba, o un hombre que estaba en una situación íntima con una mujer, se veía así, ¿no? A lo largo, se prendía un cigarrillo y la mujer lo miraba con amor, con deseo. Bueno, eso yo aplaudo que haya desaparecido. Yo quisiera realmente que haya una campaña fuerte para que desaparezcan las publicidades en las que enaltecen el alcohol. A mí me parece muy dañino eso por la sociedad, me parece recontra dañino, por el hecho de que nos muestran publicidades de personas con unos cuerpos esculturales, ¿no? Mujeres y varones, en un yate, en una isla, en Panamá, por ejemplo, en Panamá con un cuerpo escultural, tomando y el unos tragos, riendo. O en la playa, ¿no? Con el cooler, todos corriendo, y la chica en bikini, todos bronceados. Riéndose, bailando, disfrutando. Y yo quiero que la gente sepa que el alcohol no lleva ni al disfrute, nos arruina económicamente y nos arruina las relaciones sociales. O sea, ¿qué persona alcohólica puede pagarse un yate, puede tener un yate y irse a tomar un mojito en Panamá? Bueno, eso yo quisiera realmente, me parecería buenísimo que algún día no ver nunca más publicidad relacionada con el alcohol. Perdón a la gente que se dedica a esto, que son vitivinícolas, pero no digo que no se deje de vender, pero al igual que el cigarrillo, que desaparezcan las publicidades, no es tan bueno. Igual se siguió vendiendo tabaco, o sea, lo que pasa es que ya no se enaltece de esa manera como objeto de deseo y como idolatría. Porque yo me acuerdo, soy un un par de años más grande que ustedes, y era el señor que hacía tipo Dakar, así con una super camioneta, ¿se acuerdan? El rubio que sacaba el cigarro, qué sé yo. Bueno, ese señor murió de cáncer de pulmón, por ejemplo. Bueno, acá en Argentina, perdón para los de Panamá, pero acá en Argentina, esto lo digo para la audiencia argentina, Ricardo Darín era, ¿no? Ricardo Darín, que es un actor argentino, capaz que lo conocen porque se tuvo reconocido a nivel mundial. Él era el que fumaba. Me acuerdo una vez, por ejemplo, que un amigo había dejado de fumar. Fuimos un día, salimos una noche, nos sentamos en las mesas de afuera. Yo me quiero sentar afuera para fumar, le dije yo fumador, ¿no? Para fumar. Y me dice, bueno, yo dejé de fumar, me dice. Él fumaba un montón. Y le digo, ¿en serio dejaste? Sí, te felicito, che. Digo, y le digo, che, entonces no te querés que vayamos adentro. Le digo, ¿querés que...? Porque está bueno, esto también remarco, el acompañamiento de los amigos es importante, del entorno. Le digo, vamos adentro, entonces vamos a estar pasando frío acá porque yo quiero fumar. No te preocupes, amigo, no tengo ningún problema, vos fumar tranquilo, yo estoy bien, qué sé yo. Bueno, arrancó la noche, pedimos una cerveza, pedimos una pizza, yo me prendí un cigarrillo, empecé a fumar a mi manera, y él me miraba así de costado, y me dice, no quiero usar la palabra que dijo, porque es una palabra que se usa mucho en Argentina, pero me dijo, me dice, ¿cómo sos? Me dice, parece Ricardo Darín fumando, me hace dar ganas de fumar, me dice. Claro, el mal ejemplo del ídolo. Yo recuerdo que era un estilo, ¿no? Es un estilo, o sea, nadie fumaba, de que no. Y ya, o sea, todos tenían los dedos, la posición. Y la manita. Regularmente no de frente, de lado. De lado, y la mano así siempre. O sea, ponías la mano así y botabas con estilo. Que mucha gente decía, mira, aparte de lo que la gente asocia, ¿verdad? Especialmente el tabaco, no es el tabaco. Y aquí tenemos una mujer así. Es la respiración. Era el inhalar, el mantener ese humo, o sea, mantenerse
aguantar la respiración unos segundos Ajá, y y el después exhalar exhalar. con tranquilidad. Sí. Entonces, la nicotina y todas las situaciones que vienen después generaban esa combinación. Y no Yo recuerdo que olvides había gente que la decía, mano, por ejemplo, en las mujeres, la mano izquierda o la mano derecha, la mano con la que fumabas, la mano izquierda. O sea, yo recuerdo, yo fumé un tiempo y tenía amiga, no, si me vas a fumar, que sea con la mano izquierda. O sea, había todo un con estilo. protocolo Había un social. protocolo social de No llega cómo tanto. fumabas, no solo era la respiración, era cómo ponías la mano, qué Pero hacías con la mano el cigarrillo, yo- el trago que lo tenías en la mano. Esta era una clásica mía, o sea, el trago aquí en la sí, el mano. dedito. Pero en el caso de, yo recuerdo que los fumadores decían a gente que quería dejar de fumar, por lo menos en Puerto Rico, y decían que tomara una paleta, un lollipop, no sé cómo le llaman, ¿no? Ajá. Entonces, claro, que un confite con palito, ¿vale? ¿Verdad? Un dulce con palito, para que tuvieran eso en la boca Sí. y que mientras lo saboreaban, cuando se lo quitaran, respiraran. Entonces, estaban como emulando Claro. todo el ademán, todo el proceso, para que su cerebro, pues, Bueno, ya no pensara en la nicotina, creo que faltaba, y absorbiera todo lo está otro bueno de eso respirar, que... el movimiento. Está bueno eso que decís, Sonic, porque vamos a abordar dentro de un ratito cómo podemos ir transmutando, para hablar en términos de Siri, estas Sí. adicciones que sí se pueden tratar, y desde la psicología creo que es uno de los mayores trabajos que tenemos, es empezar a cubrir esos huecos con cosas saludables. Y bueno, lo que acabas de decir es un súper tips, digamos, pero ya lo vamos a abordar con todo, con garra, porque no es solamente, ahora estamos presentando el problema, digamos, pero la idea es que nosotros podamos cerrar este viernes con soluciones para la gente, para las madres que están preocupadas. Para acá hay toda una organización de las madres que luchan, las madres del Paco se llama, o algo así. Sí, corregime, Diego, porque no me acuerdo muy bien el nombre, pero creo que son las madres del Paco, porque los chicos acá, no llegan a la cocaína, entonces consumen pasta base, y eso les revienta la cabeza mucho más rápido que una droga. Ninguna droga es saludable, pero pasta base es lo que queda después de que procesan la cocaína, donde están todos los tóxicos, todos los químicos, toda la basura, digamos, de la cocaína. Es así, Diego, corregime, porque yo la verdad no es mi fuerte el formato, digamos, de químico, el proceso químico que se hace para obtener la cocaína, pero acá muy cerca tenemos muy grandes productores como Bolivia y Paraguay y Perú, en donde en la selva están los lugares donde se procesa la hoja de coca y se la mezcla con un montón de porquerías, digamos. Derivados del petróleo, por Exacto. ejemplo, como querosén, como diésel, gasoil, se llama acá. Querosén. Y es eso, la pasta base es lo que queda, son los residuos que quedan después del depurado, o sea, se saca la cocaína de diferentes calidades, o sea, hay diferentes calidades de cocaína, eso lo sabemos todo, y bueno, lo último que queda, como quien diría, el fondo del tarro, digamos, ¿no? Lo que se hace es un proceso para que eso quede como si fueran cristales, quedan algo así como cristales, y eso lo que hacen los chicos acá, se fabrican pipas caseras, generalmente las hacen se puede comprar, pero generalmente lo que se hace es agarrar una latita de cerveza, y con la latita de cerveza la doblan de tal manera que generan una pipa casera, ponen eso adentro y aspiran eso, que es aparte una característica que tiene, que se aspira a muy alto calor, porque las pipas son muy cortitas, y lo que hacen es prender y aspirar al mismo tiempo. No es una pipa de madera. Yo fumo pipa y tengo varias pipas de madera que están preparadas para absorber el calor. A uno no le llega tan caliente el humo, y aparte, bueno, la tabaco en pipa no se traga el humo, no se mete dentro de los pulmones. Acá lo que hacen es aspirar muy fuerte, en el medio de la prendida aspiran fuertísimo. Es una sola aspirada nada más por cada dosis, como quien dice. Es económico, es accesible para la gente de más bajos recursos. Es extremadamente adictivo porque produce un efecto inmediato. Es como se dice acá, una volada, uno vuela inmediatamente, así es, en un segundo. El efecto dura muy poco encima, porque también tiene que ver con eso. Las drogas que mayor adicción producen son las drogas en las que el efecto es más rápido, la recompensa para el cerebro es más rápida y dura menos.
Entonces lo que hacen eso es obligarlos a ir a comprar otra dosis, ir a comprar otra dosis, ir a comprar otra dosis. Y ese calor inhalado tan rápido con derivados del petróleo y aparte es una pipa casera en la que aspiran y encima quedan tosiendo por un lado por el humo caliente, pero por otro lado porque aspiran residuos también, aspiran carbón también, Claro. en la misma respirada. Y destruyendo los pulmones, los destruye los pulmones. Se produce los cuadros de fibrosis pulmonar, con insuficiencia cardíaca derecha, con insuficiencia cardíaca global, terminan muriendo muy lamentablemente. Muy lamentablemente. Y muy jóvenes, muy jóvenes. Pues Sí, pierden claro. los Veneno puro. Sí. se les queman los labios, se les quema la encía, pierden los dientes, pierden todos los dientes de acá abajo, porque ese calor excesivo más esos residuos lo que hacen es lastimarle las encías, se desnaturalizan los dientes y pierden todos los dientes, con el impacto social que eso les causa. Directo. Es durísimo. Fuerte. Es el más grande que tenemos acá, sobre todo en las zonas de menor poder adquisitivo, porque es una droga asequible, muy asequible. Y la cocaína también ya le sacaste diferentes calidades, y también de acuerdo a la calidad es lo que uno paga también por la droga. Entonces, lamentablemente, digamos, entre comillas, las personas de más poder adquisitivo tienen capacidad de consumir drogas de mejor calidad y por ahí el daño físico no es tan grande. Pero tienen dinero para comprar grandes cantidades de droga. Entonces, qué sé yo, depende de cada uno, en verdad tiene que ver con cada uno, ¿no? A la pregunta que me hacías antes, Liva, de las madres, por ejemplo, yo para completar, sí, era el tema de cómo darse cuenta cuando hay un adicto en casa, principalmente el cambio de conducta. Eso es muy importante. Cualquier persona que cambia la conducta abruptamente, esa persona que uno lo recuerda como era el año pasado, decir, pero estaba todo el día sonriente, mi hijo estaba, y ahora miren la cara que tiene, se empiezan a poner agresivos, cambios de humor repentinos, son la gente que por cualquier cosa se frustra, rompe las cosas, las revolea por los aires, no aguanta una crítica, se empiezan a encerrar, empiezan a cambiar los hábitos de diurno para nocturno, cambiar las amistades también, y después algo que se nota mucho, y que esto también lo que yo decía antes de la gente tomando alcohol en el yate, ¿no? Que es una utopía, eso no existe, empiezan a irse abajo con lo que tiene que ver con lo económico, empiezan a perder dinero, porque claro, no solamente porque gastan más dinero en la droga que quieren consumir, sino porque empiezan a descuidar sus trabajos, ya no les importa nada, descuidan el estudio, descuidan el trabajo, y al punto de que lo más importante en su vida se vuelve esa sustancia, se termina volviendo el compañero o la compañera que llena ese vacío, porque eso me lo han dicho muchos pacientes, cuando yo les pregunto por qué, a ver, decime vos qué es lo que sentís, por qué es que consumís, porque me siento solo, esa es la palabra, y cuando yo consumo siento que estoy con algo, me siento acompañado, me siento bien, o lo que decía yo, se me va la ansiedad, y si no la peor de todas y la más sincera de todas, el paciente que te dice siento que soy otro. Claro. Ahí porque te despersonalizas. Escapar de la realidad. Está escapando de sí mismo, claro, está queriendo ser otra persona. Entonces, bueno, ahí es cuando tenemos que encontrar la manera de encauzarlo y de ver qué le está pasando a esa persona, por ejemplo, derivarlo a psicología, a psicoterapia, a psicología, para ver qué le está pasando, o sea, qué es lo que tiene en contra de sí. ¿Por qué no puede procesar? Todos tenemos traumas del pasado, todos nos pasaron cosas feas, pero ¿por qué no las puede procesar y por qué no puede aceptar y amarse a sí mismo como está, ¿no? Y ser feliz con lo que uno tiene, ¿por qué hay que buscar algo afuera? Eso es un tema enorme, ¿no? Para hablar, que creo que es el motivo de este programa, me parece, ¿no? Encontrar un equilibrio global. Sí, esto que decía es muy importante, el encontrar las cosas afuera tiene raíces demasiado profundas como para desarrollarlas ahora, pero es como que nos enseñan, aprendemos desde varias generaciones para atrás, pero varias, te digo, no, 10 generaciones para atrás, que la silla que nos golpeó, con la que golpeamos es la mala es la silla. Que tenemos que esperar el milagro de que nos vaya bien en el examen, en una evaluación, o sea, que alguien va a venir, el príncipe azul, y se va a casar con la niña y la va a hacer feliz el resto de su vida. O sea, nos enseñaron desde mucho tiempo ancestralmente que lo mejor está afuera, que no lo tenemos adentro, y es justamente lo que estamos tratando de revertir hace años. Bueno, la sociedad oriental lo ha logrado, creo, aunque no ha superado la crisis de las adicciones ni nada de eso, pero tienen una cultura que va más hacia adentro
y hace la búsqueda, como hacemos con el yoga, la búsqueda es hacia adentro y conocernos más y saber, en el caso de las adicciones, cuál es el disparador, ¿no? Que es lo que buscamos desde la psicología. ¿Dónde empezó todo esto? Es devanar el hilado hasta llegar al nudo en donde nos hace vibrar en esa sintonía que sabemos que es tan nociva. O sea, porque todos los adictos saben que lo que están haciendo está mal y que les hacen mal a sus familias y que no pueden, inclusive pierden sus trabajos, su estudio. Su gente más íntima es la que más sufre, en el caso, como decíamos recién, de las madres, pero destruyen familias, destruyen trabajos, destruyen profesiones. Entonces, y todo adicto se siente extremadamente culpable, eso también es importante. Claro. En el circuito de retroalimentación, después de consumir, yo no me la creo a nadie que me dice, yo la paso re bien, porque bueno, eso lo dice para afuera, pero en la intimidad, cuando uno los conoce a esas personas y les habla, saben que la está pasando mal. En el profundo, cuando meten la cabeza en la almohada y no pueden dormir, por ejemplo, o ponen la cabeza en la almohada y se analizan, la están pasando muy mal. Y esa culpa hace que, lamentablemente, vuelvan a recaer en el consumo. Para no sentir esta culpa, voy a volver a consumir. Esta noche no duermo y sigo consumiendo. Acá entró una pregunta en el pod y supongo que, quien pueda responderla, yo creo que el doc, pero todos tenemos nuestra opinión con esto. ¿Qué es lo que hace que uno se vuelva adicto o no quiera dejar su adicción? O sea, en realidad son dos preguntas. No, para mí es una sola. Yo lo resumo a la pregunta, perdón que tomé la posta. Yo lo resumo en lo mismo. Es no aceptarse a sí mismo. Es no aceptar como uno es ahora. O sea, ¿por qué entro en una adicción? Entro en una adicción porque hay algo de mí que me molesta tanto sea... O sea, todo tiene que ver conmigo, ¿no? Eso es lo que tengo. Todo tiene que ver con el yo. Entonces, cualquier cosa que me haya pasado en el pasado, no darle la culpa ni a mamá ni a papá porque mamá me hizo esto. No, todo tiene que ver conmigo. Entonces, quiero decir, hay algo en mí que no quiero ver, hay algo en mí que no me gusta, hay algo de mí que no me gusta. Entonces, tomo droga para despersonalizarme y convertirme en otra persona. ¿Y por qué no puedo salir? Porque no quiero volver a ser ese pollito mojado. Bueno, y además de lo que dices, Diego, es también el hecho de como tengo culturalmente que todo el problema está afuera y yo no me he responsabilizado, yo soy una víctima de las circunstancias, entonces eso aferra más mis ganas de escapar y no enfrentar y no aceptar la situación. Sí, por eso es un tema de yo conmigo, ¿no? Mis circunstancias alrededor pues me afectan, ¿no? Pero cómo yo las estoy manejando. Sí. Bueno, y después en cuanto a lo médico, no dejemos de lado de que hay una adicción física, ¿no? Eso es real, lo hablamos antes. Claro, exacto. O sea, está todo bien al principio hasta que hay un momento en el que los neurotransmisores empiezan a funcionar distinto y el cerebro empieza a pedirnos la sustancia, necesitamos la sustancia. Por ejemplo, para sentirnos activos, para sentirnos más fuerte, para tener más voluntad. Hay gente que hasta dice, si no tomo alcohol no puedo trabajar. Yo si no consumo cocaína no puedo trabajar, no me puedo levantar, no sirvo para nada. Bueno, esa persona tiene que darse cuenta que está en un problema muy grande, porque es una escalada de la que no va a parar, no va a parar, hasta que el daño físico va a ser tan grande. Y daño físico y también implicancias legales, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando hablamos de adicción y decimos que hay adicciones al ejercicio, hay adicciones a las pantallas, hay adicciones a la comida, yo esas las diferencio, las pongo en otro lugar completamente distinto a las adicciones a las drogas. ¿Saben por qué? Porque las drogas personalizan a la persona y son peligrosas para la sociedad, causan daño a otro. Si yo hago deporte todo el día como un loco y me desgarro, y arreglate vos, como mal todo el día, tengo el colesterol alto, soy diabético, hipertenso, no haces daño a nadie. De última, sí, la familia puede sufrir, ¿no? El impacto de tener un obeso en casa, una persona que se muere por esa causa, pero en verdad el daño directo que pueden producir una persona con adicciones es mucho más grande. Las implicancias legales, terminan detenidos, se meten en problemas con la policía, tanto sea por comprar, por vender o por las actitudes que generan cuando están despersonalizados. Yo las diferencio completamente las adicciones. Yo les voy a pedir un minutito para retomar esto y hacer de yogi un ratito, no del oso yogi, sino de yogi, de Siri, nuestro compañero, que me envió algo para que les diga, que era
o sea, no lo diré con la sabiduría que él tiene en la experiencia en el yoga, pero se los voy a leer y dice algo así como beneficios potenciales de combinar el yoga y el CBD. En realidad el CBD del que está hablando es del cannabidiol o sea, que es endógeno, ¿sí? El que genera nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo genera el cannabidiol y nos permite relajarnos y calmar la mente y reducir la ansiedad. El yoga, a través de la respiración y la meditación, hace que el CBD que produce nuestro propio cuerpo nos produzca los mismos síntomas y las mismas derivaciones, digamos, en cuanto a los receptores de serotonina en el cerebro. La otra cosa que hace el yoga cuando hacemos ejercicios de respiración y promovemos este CBD endógeno es que tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas que pueden ayudar a aliviar el dolor muscular y articular. Perdón, no modulo. El yoga, a su vez, mejora la flexibilidad y la fuerza, lo que puede prevenir lesiones y reducir el dolor crónico, para lo cual está indicado el CBD. Les recuerdo que hay medicina que tiene CBD, que es justamente para la artritis y para el dolor crónico. La otra cosa que nos ayuda mucho el yoga es en la concentración y en la atención plena, para estar en el momento presente. Algunos usuarios informan de una mayor claridad mental y concentración, lo que puede mejorar en la práctica del yoga, lo cual produce una relajación muscular que a la hora de hacer las posturas de yoga nos facilita la elasticidad y además no estamos recurriendo a este afuera del que hablábamos recién, ¿no? Estamos promoviéndolo desde la respiración, las posturas, la elongación. A mí, le cuento, Siri nos dio una clase ayer que me duelen hasta los dedos, ¿no? Pero eso es por la falta de práctica. Algunas posturas son un poco exigidas para mi edad, pero le agradezco enormemente porque lo que ha logrado el yoga en mi vida es que me alinee en la parte de, mi daño cerebral, que ya lo he contado otras veces, y que me permita volver a tener motricidad y este eje que se me mantenga lo más cercano al equilibrio 360 posible. Por eso el nombre del programa, pero bueno, es un poco esto, alinearnos con la salud, con el bienestar físico, mental y aceptarnos. O sea, aceptar estas cosas que no nos gustan tanto, que nos brindó la vida, el entorno o que nosotros mismos no hemos podido desarrollar. Ahí están comentando en el YouTube, Liga. Hay gente que está comentando en YouTube, gente Dime. Que me escribe por... dale. Están comentando, dieron un aporte que está bueno, me parece. Sí. ¿Susana? Sí. Dice, me parece en este caso habría que hablar del consumo problemático más de la adicción. Genial, muy buena pregunta. Le dejo al doc que se haga cargo. Sí, no es una pregunta, sino que más bien pone, mira, sí, dice, sí. Me parece que en este caso habría que hablar de consumo problemático más que de adicción. La adicción implica que se consume una sustancia, dice. Y sí, el consumo problemático, en verdad, lo que estamos hablando, ¿no? Consumo de lo que sea, ¿no? Consumo problemático de lo que sea, ¿verdad? O sea, justamente lo que estábamos diciendo era como tratando de integrar otras cosas, ¿no? Como el celular, como el ejercicio, en verdad, consumir algo en cualquier manera de forma problemática. Sí, los extremos, o sea, el no poder hacer una actividad y no parar, o sea, el irse de un extremo al otro, o hago todo o no hago nada. No, y lo que hablábamos, si bien, o sea, alguien que consume sustancias, ¿no? Y cambia su personalidad y todo este tipo de cosas,
genera problemas familiares, alguien que tiene un consumo extremo de ir a jugar básquetbol, lo que sea. Y eso hace que deje de compartir con su familia, eso hace que deje de cumplir con cosas en el trabajo, si eso hace que, o sea, que no haya nada más importante, pues obviamente está generando, o sea, esa adicción o ese consumo en exceso de esa actividad o lo que sea, o de ver televisión, lo que sea, pues causa un problema a un tercero, ¿verdad? O disrumpe con su ambiente. De pronto, si es la pareja, pues la pareja se cansa y lo manda por un tubo y se consigue uno que sí le haga caso. Pero el problema que generan los hijos, si hay hijos en el medio, Sí. o gente con otras necesidades, entonces eso, ahí donde tenemos que, pues, tomar, ¿no?, la idea de que las adicciones o los usos excesivos no son meramente esa sustancia, y que, como bien decía Diego, hay adicciones que llegan a ser químicas o biológicas, o sea, ya el cerebro se afecta por lo que consume, pero también están las adicciones o los consumos psicológicos, que lo clavamos, que por lo general lo que entendiendo es que de ahí inicia todo, ¿no? Cuando quieres escapar de algo, o cuando te crees, o quieres creerte que esa es la única solución y que eso es lo que te hace feliz, o lo que te hace, o ese es tu propósito en la vida, whatever, lo vea cada cual, ¿no? O no encontrar el propósito de la vida, o sea, al final es lo que mencionaba Diego, es la no aceptación de uno mismo, la no aceptación de que todo lo que estás viviendo es por una razón, ya sea que tú has creado o algo que tienes que trascender y que transmutar. Entonces, esa Acá tomo el parte de papel tener... A acá tomo el ver, papel de vuelta. Tomo el papel de me hago el Siri de vuelta, espero que no se ofenda. A mí me parece que el propósito de la vida es vivirla, no hay otro propósito. Claro, Ah, El único exactamente, propósito de la vida es vivirla y transitarla. No tenemos propósito, sino ese es el famoso vacío existencial. Si decimos para qué sí, venimos, pero quién somos, de dónde venimos, a dónde vamos, eso te puede volver loco. El único propósito de la vida es vivirla y disfrutarla viviéndola. bueno, ahí te quiero hacer un comentario porque me vino a la cabeza un paciente, eh, una persona que atiendo en realidad, que lo que me decía es que al dejar de consumir, él había perdido el propósito de la vida. O sea, se sentía vacío, pero porque no tenía un objetivo. Entonces, eso confunde y es para una larga charla, ¿no? Porque es lo que vos decís. O sea, no estamos marcados para hacer tal o cual cosa. Tenemos un propósito diario, digamos, y es vivir el hoy, es vivir el presente, es cuidar nuestro cuerpo, es cuidar nuestra respiración, lo que consumimos, es esto, es estar vivo, es estar con amigos, que genera un montón de dopamina, es tener sexo, que también genera un montón de dopamina y es más Recibir una saludable, digamos. también hay adictos a eso, ¿no? también. Así hay También hay adictos a eso. ¿no? Sí, es que todos los extremos siempre son malos. Ujú. Entonces, si yo hago... Bueno, ahora tenemos el gran problema de los chicos ludópatas. Aquí en Argentina es un Sí. caos. O sea, el consumo de los chicos de menores de 14 años de juegos en internet en donde pierden grandes sumas de dinero y roban a sus padres la tarjeta de crédito y venden lo que sea para jugar y lo hacen desde el celular. O sea, que vos decís, no, mi nene está con el celu, está haciendo la tarea del colegio. No, está jugando, tené cuidado, control parental. El tema de los bebés, de los niños que no pueden desarrollar bien su cerebro, físicamente no se desarrolla el cerebro porque están todo el tiempo con el celular a partir de el mes, 2 meses, 3 meses. O sea, Sí. no me puedo He visto ocupar y niños- le doy el celular. Eso me parece que es lo que estaba un Sí. poco Sí. orientando también el tema a Susana al hablar de consumo problemático, porque no es solamente el consumo de sustancias, como bien lo decía Diego, que es su especialidad, sino que tenemos un montón de consumos problemáticos y que a veces las mamás o la familia no se da cuenta o no lo toma en cuenta. Ahora te voy a dejar un poquito de lado, Diego, para meterla en el tema, porque no quiero
que se me vaya el programa sin hablar de las ceremonias, porque acá está como muy de moda el tema de la ayahuasca, el cucumelo y otros tipos de ceremonias, rituales, en donde nos venden, porque nos venden, hay publicidad en los medios, inclusive, de las ceremonias que vienen los chamanes de Perú, de Bolivia, de no sé dónde, de México, a hacer las ceremonias acá en lugares privados. Y hay como o sea, se está creando una nueva creencia, digamos, casi religiosa, de que otra vez vamos a buscar estas plantas sagradas, que en realidad los originarios las tenían como sagradas, y las estamos, creo que, mal usando, porque hay inclusive gente que no hace un ritual, 2 ni 10, sino que ya es, si no viene el chamán, yo me vendo el auto y me voy a buscarlo a Perú para hacerlo al ritual. O sea, quiero que me contés un poco, vos que estuviste trabajando sobre ese tema, contanos un poco cómo viene la mano del ritual en la parte espiritual y cuál es el daño que puede llegar a provocar el abuso, ¿no?, de este tipo de cosas. Sí, mira, el tema de las ceremonias y de todas las plantas, yo ante todo sí voy a decir, yo he participado en ceremonias de ayahuasca, de temazcal, que no es prácticamente ninguna sustancia, pero es un ritual ancestral, ceremonias de hongos. Y la medicina y la planta ancestral como tal, en sus orígenes, los chamanes lo utilizaban para poder canalizar información y ayudar a cada uno de la tribu, cuando era el chamán de la tribu. Sin embargo, ahora hay una modalidad donde estamos más que en el buscar ayuda en el otro, también hay cierto grupo de personas que queremos tomar control. Y tomar control sobre la medicina y cómo la ingerimos y todo el proceso. El tema fundamental que me he dado cuenta a lo largo, yo empecé a tomar medicinas en el 2021, hasta el año pasado fue el último año que he tomado. El tema no es la medicina, el tema del chamán viene, te da, por lo menos yo he tenido la suerte y la experiencia de tener un buen grupo de contención, tener una medicina realmente autóctona sin ningún tipo de alteración, porque hay de todo, hay alteraciones mezcladas así con otras sustancias que no son y van creando otro tipo de efectos en las personas. Yo he tenido un buen grupo de apoyo. El tema es la integración. En las ceremonias de ayahuasca, por ejemplo, siempre te dicen ninguna ceremonia es igual y la medicina va tratando las enfermedades como si fuera una cebolla, las capas externas primero, ir hacia adentro, y ella básicamente te muestra lo que tú no quieres ver. Ella te puede sanar físicamente alguna enfermedad, pero te va mostrando tus propias adicciones, tus propias maneras de relacionarte, tus propios conflictos. El tema es si lo integro o no lo integro. El apoyo de la integración es el tema, porque puede que el grupo con el que estés tenga un soporte, un grupo que posterior a la ceremonia te ayuda a integrar, pero como estamos en el mundo de yo soy autosuficiente y ya yo estoy en mi camino y yo soy, entonces no busco apoyo para la integración. Y ese es el problema. Y ahí es donde entra a dos tipos de personas. El tipo de personas que va a ir a constantemente ceremonia, 1, 2, 3, 4, 5 ceremonias, y puede terminar en un brote psicótico al final. Eso, ahí porque quería obviamente llegar. Exacto, porque Ahí ¿qué es lo que quería pasa? Yo tomo ceremonia y no integro. Entonces empiezo a tener conflictos y empiezo a decir, no, es que lo que pasa es que yo estoy bien, el otro está mal. No sé por qué el otro. Al final es siempre el de afuera el que tiene la culpa, yo estoy bien. Y esa integración, cuando tú no eres capaz de darte cuenta de que puede ser que el otro sea tu espejo, que te está mostrando algo, tú tienes que trascender lo que estás viviendo y no enfocarte en lo que hace el otro, es su tema, no el tuyo, vas creando una psicosis y va a llegar un momento en que vas a terminar una psicosis y en un brote psicótico que vas a terminar en un hospital. Sí. Ese es un grupo de personas.
el otro grupo que yo me tengo que incluir en el otro grupo es el que he ido a ceremonias, pero voy de nuevo, el desde dónde. ¿Por qué yo fui a una ceremonia primeramente? Yo fui a una ceremonia para buscar ayuda en una planta para sanar algo que yo no podía ver, que yo no me daba cuenta. Y no confiaba en la terapia con psicólogo porque no quería. Entonces, al final, la medicina me muestra. Y yo soy la que empiezo a integrar. Entonces, esa integración es, volvemos al punto, siempre es el desde dónde. Es por, si yo estoy buscando a la medicina para sanar algo que no entiendo, o yo estoy buscando a la medicina para escapar de nuevo y seguir justificando mis actitudes, seguir siendo la víctima, y el de afuera es el culpable. Y yo no he hecho nada. Bueno, es lo mismo que era un mal psicólogo, un mal psiquiatra. Tal cual. Usar de las medicinas. El tema es que la medicina no te obliga a ti. No. La medicina te muestra. Mira, yo he estado en ceremonias donde ha llegado gente que tiene problemas de alcoholismo, la medicina te lo ha mostrado, y tú tienes dos opciones: o tú haces algo y buscas apoyo para salir del alcoholismo, para salir de las malas dietas, para salir de los abusos, o tú simplemente no dices nada, te quedas callado, vas a la siguiente ceremonia y vas a la siguiente, y eso... Claro, y lo que estás es como bajo el proceso que estás viviendo con la medicina, o incluso el ambiente, cuidado, y el sentirte querido por los que están alrededor, Claro. que están velando cada cual, ¿no? Te vas enfocando solo en eso, como que ese es el momento y no el proceso. Claro, porque en esos momentos de ceremonia sí, uno se vuelve muy vulnerable, uno conecta mucho con uno mismo, se vuelve muy sensible, y hay un momento, un ambiente de mucha cordialidad, de mucho amor, de entender que tú eres igual que el otro, entender que somos uno. Y esa parte es la parte bonita. Pero cuando tú llegas a la ciudad y tienes que volver a vivir el día a día, ese choque, y eso lo digo, yo recuerdo mi primera semana cuando yo regresé a la ciudad. Entrando a la ciudad era, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, y el día siguiente en el trabajo yo lloraba, estaba trabajando remoto en casa y yo lloraba de que no quería estar ahí, no quería estar, y ese es el efecto de que, ok, esta es tu realidad, tienes que aceptar tu realidad y tienes que trabajar en ello, y eso justo es lo que más cuesta, enfrentarte a, ok, esto es lo que yo decidí vivir, esto es lo que me toca lidiar, hacerme responsable. Y es la parte más difícil en todas las ceremonias. En cualquier tipo de ceremonia que hagas, cualquier tipo de ritual, es responsabilizarte, y es lo que no queremos. No queremos responsabilizarnos, y vas llegando y va creciendo una bola hasta que pasan dos cosas: o la medicina te crea un brote psicótico porque obviamente te has creado una película en tu mente, o la medicina deja de hacerte efecto. Porque una de las cosas que más te dicen los chamanes dentro de las ceremonias es la medicina, porque le llaman los mal llamados psicodélicos, y psicodélico los mal llamados porque lo que tú experimentas como psicodelia es lo que tú traes en tu cabeza, son tus miedos, es tu propia mente la que te proyecta. Estás abriendo una puerta. Exacto, tú abres una puerta que no entiendes y que no estás listo, y entonces ahí sale todo. Y ahora yo, ¿verdad? Aquí yo nunca he hecho ninguno de Yo tampoco, o sea, ¿no? yo escucho porque... No porque no, sino porque, incluso he hablado con Extra, he hablado con otras amistades, y les digo, no es porque no creo, no, simplemente no he sentido, ¿verdad? Como las ganas, vamos a decirlo así. Sí, el llamado, como le llaman. El llamado, las ganas. No. Y el día que toque lo hago, no le veo problema. Yo creo que perdieron mi pero teléfono, me suena. Porque a mí tampoco me suena. No, de pronto no es el momento, vamos, claro, no, ¿verdad? Bueno, sí. Ahora mi pregunta es, o mi punto es, que ese brote psicótico puede nacer, igual que le pueden hacer a alguien que se vaya todos los fines de semana a un retiro religioso y crea, ¿verdad?, que el mundo es solo ese que está allá. O la medicina, o bueno, creo que escuché que no hay pruebas, o por lo menos lo he escuchado, que de las plantas que usa la ayahuasca oficial, pues sabemos que se ha convertido en un negocio y sabemos que en la vida hay de todo. Sí, hay alteraciones. Sí. Hay gente que sabe Dios lo que le meten. Pues que esas plantas no generan una adicción o no generan un daño. O no sé si es cierto, ¿no? ¿Verdad? No sé qué tan... O bueno, somos seres, ¿verdad? Sí. Cualquiera, a lo que a ti no te hace daño me puede hacer daño y viceversa. Pero lo que tengo entendido es que
las plantas que usan no se ha comprobado que puedan generar un daño pues neuronal o lo que sea, pero lo que sí puede es, ¿verdad? El cómo la persona maneja el encontrarse con esa realidad. Es más que nada el manejo No sé de qué esa exacto. realidad. La medicina se queda en tu organismo, posible máximo activo, 1 semana, 2 semanas, ya un mes está fuera de tu cuerpo. Lo único que la experiencia que ella te deja, el cambio de realidad que ella te deja después de la primera vez que entra en tu cuerpo, donde te cambia totalmente la estructura mental, es donde está el tema. Y eso le hablamos es la integración. Porque después de tu primera experiencia puede ser muy bonita, pero también puede ser muy dura. O sea, te lo dicen clarito en todas las ceremonias. Todas son distintas. Yo he tenido ceremonias muy distintas unas que otras. Pero al final es, ¿qué hago yo con toda esa información que me da? ¿Cómo lo voy a procesar? Si voy a salir corriendo a la siguiente ceremonia para no pensar, porque esto también lo hace mucha gente. Sí. Hay gente que va y sigue su vida de desastre, por decirlo, sin responsabilizarse, no aceptando. Y de ahí, entonces, después, dice, no, yo voy al siguiente retiro de ceremonia y ahí me lo arreglan. Y se la pasan en ese loop. Entonces, nunca integran. Y va a llegar un momento en que la medicina te va a dejar de funcionar. Porque así también pasa. ¿Qué es lo que opinás, Diego, con respecto al posible daño o posible adicción a eso? ¿O se transforma en un hábito el hecho de las ceremonias? Porque yo conozco varias personas que sí asisten frecuentemente, ¿no? Periódicamente a este tipo de ceremonias. Yo siempre digo que en verdad todas las cosas tienen que ser usadas con responsabilidad y por gente que sabe, como estaba hablando recién a Isa. Yo no he hecho ceremonias de ayahuasca, la verdad que le he tenido un poquito de miedo, pero el miedo es el miedo a mí mismo, ¿no? Es el miedo a verme a mí mismo, yo sé que es así, ¿no? Más hice un temazcal, ¿no? ¿De qué se trata? La ceremonia del temazcal es una ceremonia mexicana que tiene que ver que se con piedras de volcán, con piedras volcánicas, no se consume ninguna sustancia, es más, se toma agua, se come fruta y se produce algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo fui para acompañar a mi pareja, en verdad, a mi señora, bueno, acá le decimos señora a mi concubina, fui para acompañarla, ella me dijo, mira, me parece que está bueno, deberíamos ir, es un ex compañero, aunque es un ex compañero, mi señora es abogada, un ex abogado dice que se le dio hizo un viaje chamánico y no volvió nunca más, y se quedó en Perú y aprendió a hacer todo esto. Y que generó una situación muy, muy llamativa, realmente extremadamente llamativa, se me generó en mí, en el que sin consumir ninguna sustancia, sin consumir alcohol, me abstuve de fumar cigarrillos también para estar limpio, como quien dice, comiendo fruta y tomando agua, de golpe vi una realidad mía que me llevó, quedé completamente en otro canal, completamente. Encontré y vi cosas que yo no puedo recomendar como médico que lo hagan, pero que entre todas las cosas que se pueden hacer es quizá lo menos dañino. A ver, y no quiero tirar abajo tampoco todo lo que tiene que ver con la ceremonia de ayahuasca, el rapé que habló recién a Isa, pero hay un tema que tiene que ver con que hay personas que están ya como predispuestas. Hay gente que viene ya predispuesta a hacer un proceso. Uno ya viene como predispuesto. Hay personas que son personas que uno no se puede dar cuenta, que ni siquiera la familia puede decir, nunca pensé que le podía pasar esto. Pero en mi caso, que trabajé con pacientes con enfermedades mentales y retraso madurativo, retraso mental, trabajé en discapacidad, la mayoría de la gente como que dice, yo sabía que le iba a pasar esto, porque siempre fue raro, porque siempre fue recluido, porque no hablaba con nadie, porque mi hijo no tenía amigos, porque mi hijo se encerraba, porque comía a deshora, porque no comía, porque se pasaba los días sin comer, siempre fue raro. Y bueno, lo que está bueno que yo sé que las ceremonias estas de ayahuasca, porque un día me quisieron convencer, una persona vino y me quiso convencer, a vos te haría muy bien, porque tenés temas con tus padres, con temas de tu adopción, te vendría bárbaro, y me quería convencer, bueno, no lo logró, pero sí me contó cómo era, yo quise saber cómo era. Y dicen que se hace una entrevista previa, ¿no es cierto, Isa? Que cuando está bien hecho, sí. Eso me parece que es lo que es adecuado.
Y además a veces, o sea, te lo dicen claro, la ayahuasca no es para todo el mundo. O sea, a todo el mundo no le va a funcionar. Si te preguntan, tú llenas un formulario y te hacen una entrevista preliminar de que no es que cuál es tus expectativas, pero realmente por qué estás ahí, por qué sentiste el llamado. Y el chamán te puede decir sí o no. Simplemente te puede decir sí o no. Sí, Perdón, ¿y hay algún riesgo? Perdón, ¿hay algún riesgo clínico? Por ejemplo, una persona que va con hipertensión o que va con una diabetes Bueno, o con un problema eso sí. cardíaco ya declarado. ¿Podría hacer ese tipo de ceremonia? O sea, cuando tú llenas el formulario, tú tienes que declarar qué enfermedades, si tomas algún medicamento, qué enfermedades posees o cuál es tu condición médica. Y en base a eso, ellos se contactan contigo. O sea, como yo no he tenido esa situación porque yo no tengo nada, pues a mí no me han tenido que contactar para decirme, no, tú no puedes. Pero por ejemplo, yo quería empezar un tratamiento de microdosis de ayahuasca para mi papá, que tiene principio parkinsoniano, y el chamán me dio vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y al final se fue de vuelta para Perú, y después me dijeron, no, lo que pasa es que él sintió que tu papá no. Pero no se atrevió a decírmelo directamente porque me conoce de hace rato y no sabía cómo decírmelo. Entonces, al final sí hay una situación que ellos en algún momento te dirán sí, no. Hay otros que sí han tenido Parkinson y han empezado un tratamiento de microdosis y les ha ido muy bien. Entonces yo creo que es esa entrevista previa que él hace con la persona para ver si, primero, la disposición o la confianza que tiene la persona en la medicina, y segundo, también la resistencia, porque hay un tema con la resistencia. Volvemos al desde dónde tú estás, pero ellos te hacen una entrevista y pueden evaluar si puedes o no puedes ser candidato para tomar medicina. Claro, por supuesto. Lo que sí yo recomiendo fuertemente, ahora me voy a hacer el Siri de vuelta. Dale. Me viene bien el reemplazo, dale. Lo que sí yo recomiendo fuertemente, y esto lo digo habiéndolo utilizado yo mismo, a mí mismo, recomiendo fuertemente la práctica del yoga y la meditación. Eso es algo completamente más que inocuo, al contrario, es algo que nos beneficia en múltiples aspectos de nuestra vida, y yo lo recomiendo, pero fuertemente, el uso del yoga con la meditación, mindfulness, si uno no quiere entrar en el mundo del yoga, yo lo recomiendo muy fuerte, inclusive para la gente que le gusta la actividad física. Yo me acuerdo, yo practiqué yoga, fui practicante de yoga por un tiempo largo. Ahora estoy volviendo después de casi 2 años. Este lunes que viene voy a tener mi clase inaugural, la siento yo. Bienvenido. Bien vuelto, diríamos, entonces. También para desmitificar un poco, igual cada vez se está extendiendo más el tema del yoga, ¿no? Cada vez más gente está volcando al yoga, me parece fantástico. Pero yo me acuerdo cuando yo practicaba yoga, a mí no me salió como sí, cuando yo practicaba yoga, me acuerdo que había gente que me decía, así que, compañeros del hospital, que yo por ahí ponía fotos, ponía estados, y me decían, ¿usted practica yoga? ¿Vos practicás yoga? Me decían, sí. Ah, no, a mí no me gusta. ¿Vos practicaste? No, a mí no me gusta. Decía, no me gusta porque a mí me gustan las cosas que son más fuertes, más físicas. Yo, si supieran, digo yo. Andá a hacer Kundalini y después contame. Uy. Me duele todo el otro día. Yo, si supieran lo que están diciendo, le digo, ¿pero vos hiciste yoga alguna vez? No, que todo eso. Me parece, no, a mí me gusta salir a correr fuerte, me gustan las cosas fuertes. Bueno, claro. Me gustan las cosas fuertes, ando a una clase de yoga. Exacto. Eso es fuerte. Vos sabés que una de las cosas que nos dice Siri al principio, ¿no? Cuando empezamos los cursos, dice, ustedes han llegado al servicio militar del yoga. O sea, porque es fuerte, es muy fuerte todo. Pero ahora que me recuerdo que vos haces música, uno puede entrar en estados meditativos así trascendentes con solo la música y la respiración. Yo lo he probado, exacto. He trabajado bastante sobre la bioenergía y todo eso antes de iniciar con yoga, y nosotros trabajamos el tema inclusive de los sueños lúcidos,
a partir de, comenzando con una meditación, un objetivo, y la música te ayuda a entrar en ese estado alterado de conciencia sin ningún aditivo, digamos. Es respiración, música y meditación. La respiración holotrópica también, que está de moda. Exacto. Entonces, es otra salida para aquellos que están buscando de alguna manera salir. Yo estoy viendo a ver si entró algún otro mensaje por alguna de las otras vías. Yo soy músico, aparte de las cosas que hago, soy músico de nacimiento. Bueno, no soy músico, me dedico a la música. Yo soy lo que soy. ¿No? Había una canción, si querés te la canto. Acá en Argentina, yo. Ay, ¿cómo soy? Un canal de YouTube que he empezado a hacer audios terapéuticos y audios de meditación. Y sí funciona. Yo no voy a subir nada que en mí no funcionó. Y es otra cosa, por ejemplo, que es completamente inocua. Escuchar música, una música hecha por un terapeuta. Bueno, yo en mi caso tengo mi canal en el que hice audios de meditación, audios para diferentes patologías. Y sí funciona. Yo, por ejemplo, a la paciente que yo traté les compartía y sí me decían que les funcionaba los audios. Se puede tratar con la musicoterapia, de hecho es una licenciatura. Sí, acá en Argentina, yo no recuerdo en Panamá, pero aquí en Argentina los únicos certificados son los musicoterapeutas. Por ejemplo, el arte terapéutico todavía no tiene matrícula. Por eso, bueno, se da como si fuera Utilísima, que era un programa en donde aprendés a hacer manualidades, aunque quiero aclarar que el arte terapéutico tiene que ir sí o sí acompañado con un psicoterapeuta que dé las indicaciones apropiadas para hacer un tratamiento serio. Si no, es solamente... Creo que todo arte es terapéutico y toda música todo es terapéutico, pero bueno, cuando queremos ir a una patología tenemos que hacerlo con un profesional. Le voy a hacer una preguntita, los voy a sacar un poco del tema tan serio que están, y lo voy a meter a Onyx acá unos minutitos a que nos hable en términos de organizaciones, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que tenemos en las organizaciones? Porque a mí me ha tocado trabajar en organizaciones grandes y te hacen, antes de entrar, te hacen un estudio, aquí también lo están haciendo, de drogas y alcohol en sangre, porque bueno, no sé si te ha tocado lidiar en tus equipos de trabajo, que has tenido varios y seguís teniendo... ¿Cómo has hecho o si te ha tocado o no trabajar con gente adicta? Mira, a alguna cosa. La verdad es que he tenido la suerte de no tener un adicto, ¿verdad?, en el equipo, ¿no? Un adicto que realmente cause problemas dentro de mi equipo. Sí sé, obviamente, de 1001 casos, dentro y fuera de las instituciones o las empresas que yo he estado. Lo que sí he aprendido, ¿verdad? Pues tiene que estar listo porque nunca sabes cuándo se va a encontrar con ciertas situaciones. Y es que primero, si encuentra a alguien con una adicción, vamos a hablar de las más clásicas, ¿no? Lo más clásico es que te encuentres a alguien con una adicción a drogas, alcohol o algo similar. Primero entender que, como se ve y como se entiende, es una enfermedad. O sea, la primera acción debe ser tratar de ayudarle. Claro. No de rechazarle, no de juzgarlo ni nada. No de sacarlo del equipo porque te diste cuenta que es adicto o adicta a lo que sea. Obviamente una persona que no esté, que tenga una adicción y que eso no le permita hacer su trabajo, pues va a generar muchos problemas, ¿no? Porque a veces no te das cuenta que es la adicción, simplemente estás viendo una actitud, estás viendo una falta de compromiso, estás viendo pues que está generando ruido en el equipo. Pero lo primero que hay que entender es que es una enfermedad que ya en Panamá, en Puerto Rico y otros países está definido como tal y se le incita a la empresa incluso a asistir en el tratamiento y en la ayuda. Exacto. Depende del país, pues puede ser incluso darle un servicio como parte de ser empleado, otros con facilitar
las terapias, el seguimiento, el ajustar, ¿verdad? El ayudarle en el proceso. Entiendo que no se les puede, No se les puede despedir sin haber hecho. sin haber hecho, sin darle la oportunidad. O sea, si la persona entra a un proceso de recuperación o de tratamiento y recae, creo que hay una cantidad, depende del país, de veces, ¿verdad? Porque ya, bueno, si ya tú no te estás dando la oportunidad y no lo haces, es lo mismo que cualquier otra cosa, que cualquier situación donde estás haciendo tu trabajo y te llamo la atención y te ayudo y te pongo un plan de mejoras y vuelvo y te lo hago, entonces ya cae en la misma línea, porque imagínate si agarramos a las empresas y le dijéramos que tienen que hacerse cargo, ¿no? Ese examen que a mí, la realidad es que a mí en Puerto Rico, las veces que he estado, nunca me han hecho un examen de ese tipo para entrar a trabajar. A mí se me los han hecho. No estoy seguro si es legal. Seguro si es legal. Yo no estoy Pensaría que en segura. Puerto Rico es No, ilegal. bueno, Yo te hacen estoy firmar segura si en Panamá es legal. bueno, pero es obligatorio porque te Sí. lo hacen hacer y te hacen firmar potato, como que estás de potato. acuerdo, pero si no, no te toman. Exacto. Tal cual, Entonces, tal cual. Pero bueno, entiendo por qué se hace. Pero también, bueno, no vamos a entrar ahí porque también hay hecho de embarazo para mujeres y otras cosas que también es ilegal. Pero Sí. entiendo por qué una empresa puede intentar hacer algo. Hay empresas que he estado sí lo que han dicho es, no me han pedido una prueba de eso, pero sí dicen que parte de la política es que aleatoriamente van a haber pruebas de dopaje. Sí. Van a hacer pruebas por drogas y demás. Sobre todo lo hacen en el aeropuerto por la sensibilidad de los bueno, manejos ahí, de claro. los aeropuertos. Claro, Pero, ahí, por ejemplo, en los call centers, yo trabajaba en un call center y de plano de entrada te lo hacían y entraba alguien contigo y los dos trabajos. no, sí, claro, si vas a hacer una prueba si te vas a hacer una prueba que es en orina, pues obviamente tienes que verificar que tú no hagas un truco, ¿no? Sí. Pero Porque acá, bien puedes echarle agua del... claro, no, pero sí, pero no, en realidad digamos que si están bien hechas, no hay posibilidad Ya sabe de quién es. hacer el truco, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en el caso de las mineras que están 14 o 21 días encerrados en la nada misma, imagínate que tenga un brote psicótico debido a un síndrome de abstinencia o algo así. O sea, es ultra necesario hacerlo, entonces yo comprendo que las empresas lo incorporen como una rutina prelaboral. Aunque habría, yo lo comprendo. y en el caso del transporte, hay muchísimos casos. En el transporte de larga distancia, en este caso Argentina es enorme y los trenes todavía no estarían funcionando para trasladar la mercadería. El 80% de los conductores de camión que tienen un tiempo para llegar de tal lado a tal lado hasta alguno de los puertos, porque es muy grande el país, consumen cocaína para poderse mantener despiertos. Sí, claro. Eso no solo en Argentina, eso se escucha mucho en Estados Unidos y otros países donde viene claro, la situación. o sea que... Ahora, yo estoy de acuerdo que le dan esa prueba también al piloto del avión, ¿no? Por si acaso. Sí, creo que se las hacen, ¿no? Cuando ellos tienen que hacer, por lo menos una vez al año tienen que hacer, yo lo sé por Pero bueno, por mi pareja, mi esposo. Ellos anualmente tienen que hacer sí, porque había un chiste acá con eso de esposo. Lo voy a decir porque en realidad lo dice Sabina y Serrat, que me encantan, obviamente, siempre hago la mención, que no hay mejor palabra para decirle a la pareja que esposo, porque las esposas es los que nos ponen el grillete en las manos y no nos dejan mover. Obviamente esto es en tono de aflojar un poco el tema, pero... Sí, estamos muy serios hoy. Sí, hoy estamos súper serios. No vamos a poder meter mucho chiste en esto, pero quisiera como empezar a redondear, porque ya nos quedan pocos minutos, y hablar un poco, tenemos 5 minutos en realidad, no, les digo para que todos tengamos en cuenta que hay salida de esto, y quiero que después el doctor Diego, y dale con el doctor, lo recalque, pero bueno, lo primero es la desintoxicación, ¿sí?
primero hay que desintoxicar, o sea, primero, una vez que logramos que la persona acepte que tiene un problema. Aceptación sería lo primero. Claro, que acepte la desintoxicación supervisada dentro de lo posible. Después terapia conductual o terapia dialéctica, o sea, terapia familiar, terapias de grupo. Funcionan muy bien las terapias de grupo también, en donde, bueno, todos hemos visto en las películas, yo soy Tony y hace 6 años que estoy limpio, en las películas americanas sobre todo, pero bueno, eso es en las terapias de Alcohólicos Anónimos, generalmente la presentación es así. En algunos casos los medicamentos pueden ayudar a reducir algunos síntomas de abstinencia, y esto lo va a asegurar o negar Diego, y controlar el tema de los antojos y prevenir las recaídas. La metadona, buprenorfina se utilizan para la adicción a los opioides, pero no sé qué opina el doc. Exacto. Porque estamos sacando una cosa para meter otra, o sea, yo preferiría seguir hablando del yoga y de las cosas menos tóxicas, los grupos de apoyo y los programas de rehabilitación. O sea que hay salidas para esto, hay tratamientos para trastornos concurrentes también, y yo creo que los puntos importantes son que deben ser individualizados y adaptar a las necesidades específicas de cada persona. Tampoco es que hay una solución mágica para todos, ni para todas las edades, ni para todo tipo de adicción. Entonces, para eso están los equipos y los programas de salud mental en cada país. Más o menos hay apoyo, digamos, económico, financiero para investigaciones, pero bueno, ahora lo dejo a Diego que diga sus palabras de despedida y su conclusión con respecto al tema, y nos vamos, tenemos 3 minutos, así que 1 minutito para cada uno y me callo la boca. Una de las conclusiones es, hablando a las personas que están con problemas de adicción, cada persona sabe en su ser si está con problemas o no de adicción, si está con problemas de consumo problemático, y que lo aprenda a reconocer. Lo número 1 es la identificación y el reconocimiento, hacerse cargo uno mismo, hacerse cargo de que es un problema, saber que es una enfermedad y acudir en forma individualizada, como decía Bolívar, el tratamiento es muy individualizado, acudir al profesional idóneo. Hay centros de rehabilitación, uno puede googlear, y hay centros de rehabilitación, pero lamentablemente, como es, por ejemplo, una adicción a drogas duras, es algo que está socialmente mal visto. Por ejemplo, uno en una pequeña ciudad no se quiere quemar, acá se dice quemar, no quiere exponerse. Sí. Entonces, bueno, para eso invito a la gente esa que no quiere caer en una, dice, a ver si alguien me conoce, miren, si voy al grupo, me encuentro con el vecino de al lado. Bueno, sepan que si van a ese lugar y se encuentran con otro, están los dos en el mismo tema, ¿no? Exacto. Es un compañero ese. Pero bueno, si a pesar de eso no quieren caer en un lugar, no quieren caer en el centro de rehabilitación, que nadie los vea entrar con una mochilita al centro de rehabilitación, concurran a un especialista en salud. Yo recomiendo, número 1, psicólogo. Ese es el punto de partida. Un psicólogo, psicóloga idóneo, puede ser en la red terapia, la trabaja arriba, pero un psicólogo, o por lo menos empezar por ahí. El psicóloga va a decirle si hace falta meditación o no, si hace falta que lo vea un psiquiatra, o si hay un equipo interdisciplinario o una red que se pueda atender, y después vamos a todo lo demás, al yoga y todo eso, que eso puede ser complementario, ayuda muchísimo, pero yo recomiendo que arranque por un psicólogo, psicóloga o centro terapéutico. Genial. Aixa, anda despidiéndote porque ya me están poniendo la musiquita. Espera un segundo. Bueno, yo lo que digo vamos a la ceremonia. Aceptar y buscar ayuda. Siempre pedir ayuda psicológica o de integración, pero no tratar de hacer las cosas solo, porque no estamos solos, podemos ayudarnos. Eso es lo que yo quiero añadir ahí. Veámoslo, o sea, no solo nosotros, pero cuando es el otro, tengamos empatía. Una persona con una enfermedad creo que puede procesarla mejor si los que estamos a su alrededor le contenemos, le ayudamos y no le juzgamos. Exacto. Sino que entendemos que tiene una condición y que nuestro trabajo ahí es
pues apoyar hasta que esa persona lo decida. Exacto. Y voy a meter un anuncio, Gladys. Ya estamos en todas las plataformas en formato audio. Ya estamos en favor, Estados sí. Unidos, chicos. O sea, todo en Amazon, español. estamos en todo. Deezer, estamos en Apple, estamos en todo el audio, así que por favor, si está viendo esto y mira, se me fue, a YouTube no me, ¿verdad? Porque no tengo el tiempo, nos pueden escuchar. Y quiero darle, ¿verdad? Yo voy a dar las gracias a Caproni.fm, quien es que nos ayudó con todo esto, y estamos en todas las plataformas. Y si no nos encuentran en una, escríbanos que nos ponemos ahí también. Exacto. Y bueno, con esto vamos a celebrar nuestro primer mes de podcast, muy saludablemente, como verán, agua y fruta. Así que bienvenidos a todos y nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos en todas las plataformas. Tomen mucha agua, hace mucho bien y los queremos un montón. Estamos para ayudar y sostener. Equilibrio.